saco? Hola Yamil, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás Yamil? Buenas noches. Buenas noches. Me comentaba que tenía alguna dificultad con el tema de horarios. ¿Logró solucionar algo? Justamente creo que no va a haber incidencia de ese aspecto, ya que esta semana estamos en una transición de semestres en mi otro estudio. Qué bueno, Estoy en la carrera de música del UPA, excelente. entonces estamos pasando por semestre y esta semana estamos libres, así que creo que no va a haber ese problema, pero en cuanto termine esta semana voy a ver cómo solucionar ese tema. Vale, excelente. Hola Israel, buenas noches. Jimena, buenas noches.
¿Saben cuántos somos en clases? ¿Cuántos deberíamos ser participantes en total? Alrededor de 11, 12, 15. Yo tengo un registro Algunos oficial convalidan y no toman la materia. 13. de Con 12 docente más deberían personas. ser 13. Con el docente más 13 debería ser. Ya. Ya, excelente. Estamos 4 ahorita. Estaba esperando que seamos más, pero creo que podemos comenzar, dado que hemos planificado una sesión relativamente corta de hora y media. Entonces, nos va a pisar el tiempo si es que no comenzamos de ya. Hola, Wilson. Buenas noches. Ya comenzaremos entonces. Solicitarles, por favor, a los que están ya presentes en sala, puedan habilitar su cámara. Me gustaría conocerlos de inicio. Y así también yo no tengo la exigencia de silenciar micrófono, sino más bien quiero propiciar a que por este medio pueda existir un diálogo cuando se lo requiera, ¿no? Es decir, no soy agradado de tener un monólogo, sino más bien deseo poder conversar con ustedes. Un paso inicial que me he propuesto para la sesión de hoy es revisar nuestro programa. Entonces, les voy a compartir pantalla, voy a dar lectura explicando algunos puntos, pero quisiera, por favor, uno, como les decía, puedan habilitar su cámara y dos, que por favor puedan interrumpirme cualquier momento que tengan una duda, consulta, que amplíe algún aspecto que no esté quedando suficientemente claro, sin ninguna limitación, por favor, en cualquier momento toman la palabra sin necesidad de levantar la manito, de pedir la palabra, simplemente me interrumpen mientras voy hablando, por favor. Deseo, como decía, que esto sea un diálogo. Otro aspecto también que les solicito, lo suelo hacer a razón de llevar registro que me pide la institución para dar seguimiento a sus participaciones presenciales en, bueno, una especie de registro presencial en esta virtualidad. En la parte del chat, por favor, si pueden... Bueno, ¿aló? Hay una compañera que dice que no puede ingresar y que le pase nuevamente el enlace. Disculpe usted. No se preocupe. Pero lo pasé arriba. Y creo que no ha habido dificultad alguna. Ya, a ver, lo vuelvo a copiar. Ya, ahí está. Está deshabilitada la sala de espera, entonces el que entra sin que tenga ninguna autorización de parte mía. Ya, lo que les decía, otro aspecto que quiero solicitarles para poder tener el registro de quienes están presentes en cada sesión, es que en el lado del chat, por favor, me pongan hola y su nombre nada más, presente, o como gusten identificarse, porque al final automáticamente el Zoom me da un registro de todas las personas que han estado, pero no registra sus nombres y es mejor tenerlos así como lo han puesto, ¿no? Así
Israelito Espejo, excelente, presente, fabuloso. Eso es lo que quiero. Entonces, les comparto pantalla, por favor. Ustedes les he compartido, quisiera me hagan seguimiento ya sea en pantalla o mediante sus dispositivos con el PDF que dice programa. No sé si estamos viendo la misma pantalla. Me confirman, por favor. Sí, se puede ver, sí. ¿Sí? Sí. Ya, a los que acaban de ingresar, por favor, me interrumpe en cualquier momento. Entonces, doy lectura. Este es el programa analítico del módulo Métodos Cualitativos para la Investigación Social. Como me había presentado el día viernes por el grupo WhatsApp, mi nombre es Ludwig Torres, ahí tienen mi dirección, mi número de contacto. Justamente con ese número de contacto es que hemos establecido el grupo WhatsApp. Por tanto, nuestro principal vía comunicacional es el grupo, donde pueden hacer consultas el momento que ustedes lo requieran. No existe una temporalidad específica, posiblemente no responda de inmediato, pero procuro estar pendiente de cualquier consulta que ustedes tengan. El objetivo del módulo comprende fortalecer habilidades de diseño, recolección y análisis de datos usando metodología con enfoque cualitativo. Relaciono competencias porque así me lo solicita el programa. No soy muy agradado del enfoque. Sí, perdón. ¿Había alguna consulta? Bueno, sigo. Me interrumpen, por favor, cualquier momento. Leo las competencias entonces. La primera, brindar elementos de diseño para el desarrollo de una investigación con enfoque cualitativo en concordancia con la complementariedad con los elementos desarrollados en el módulo de métodos de investigación con enfoque cuantitativo. Entonces, lo que quiero con este primer punto, y ahí quiero recibir alguna retroalimentación de parte de ustedes, me puedan relacionar, por favor, cuál habría sido la dinámica que hicieron en enfoque cuantitativo. En la modalidad presencial se suele establecer un enlace de lo que hicieron en el enfoque cuantitativo para yo dar continuidad con este módulo de métodos cualitativos. La razón de esta continuidad, dado que es un programa de maestría, muchos de los avances que yo voy a propiciar a lo largo de estas 4 semanas deberían alimentar, por lo menos en una primera instancia de planificación, lo que va a ser su tesis. No sé si ustedes lo hicieron así con el módulo de métodos cuantitativos. Por favor, si me pueden comentar un poquito al respecto, agradecería enormemente. Bueno, para empezar, podría decir que ha sido el más ausente por problemas que ya le había comentado a usted. Pero no hemos tocado temas de la tesis al margen de que se han tratado en preguntas relacionadas a los contenidos que hemos avanzado. Es decir, que a medida de que se avanzaban algunas pautas, etcétera, alguna lógica, alguna técnica, etcétera, eh, surgían preguntas por lo que vi en las grabaciones y bueno, el docente respondía haciendo una contextualización. Hasta ahí creo que se llegó y no sé qué dirán mis compañeros. Por favor, si alguien más puede aportarnos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Franz? Bueno, el resumen, como puedo plasmar, digamos, las clases del anterior módulo del método cuantitativo, se basaba más que todo en el manejo, no del método en sí. Hemos hecho, digamos, desde la introducción, desde lo más básico, hasta el manejo de los programas como el SPS, el Excel, más enfocado, digamos, en el ámbito, yo creo, particularmente veo en el teórico, ¿no? En el práctico, se podría decir práctico y teórico, pero no enfocado en nuestras tesis, sino de modo general. Eso es lo Bien. que hemos hecho. Es decir, no habrían hecho con su anterior docente, perdón, ¿quién era su anterior docente?
¿Recuerdan su nombre? Abraham, Ah, Abraham, doctor Abraham. Abraham Pérez, ¿no? Creo que es, no es Pérez. Herrera. Herrera, Abraham Herrera, sí, lo conozco. Entiendo. Entonces, ¿no habrían hecho con él un desarrollo de un planteamiento científico en el entendido de pensar una pregunta de investigación, proponer tal vez una hipótesis, realizar algún contraste, utilizar el SPSS, el Excel, para posiblemente explorar en datos para brindar Se como hizo. respuesta? ¿Se hizo Se eso? hizo, se hizo. Doctor, se se hizo, solo, como le decía, o sea, hemos hecho todo lo que es el planteamiento de la pregunta, la hipótesis, formulación, comprobación de la hipótesis y demás mediante el método cuantitativo. Lo que no le había dicho es que no hemos, digamos, trabajado bajo nuestras tesis. Como usted Ya. había mencionado hace rato, ya tiene que estar enfocado en sus tesis, entonces lo que no hemos hecho, digamos, no nos hemos enfocado en las tesis. Hemos hecho la práctica en base a problemas y Fabuloso. en base a situaciones, digamos, que nos planteaba el docente, digamos. Les planteo estas hipótesis, cómo las podemos comprobar, por decir, ¿no? Población, todo eso. ¿Y cuán útil lo encuentran el orientar parte del desarrollo que tengamos en este módulo de cara a su tesis? ¿O prefieren seguir la lógica que hizo Abraham Herrera? Prefiero que sea enfocado a las tesis nuestras, ¿no? Para que sea más práctico. Lo que pasa es que se hace ya a esta altura del programa una necesidad. No es conveniente que recién acaben todos sus módulos y en ese instante empiecen a pensar en su tesis. Es decir, ya deberían ir formulando algunos aspectos y con la presencia de los docentes que ven temáticas muy específicas, puedan ustedes absolver las dudas, ir desarrollando algunos elementos que sean convenientes, luego los puedan ustedes extender para el desarrollo de su tesis misma. Entonces, si les parece, podemos hacer una combinación de ello. No con la lógica de pensar que la evaluación va a restringir en algo, sino que más bien procurar ayudar en la formulación al menos del planteamiento científico. Yo puedo orientar las actividades, hacer algún desarrollo que vincule el tema de su tesis, ¿no es cierto? Si les parece. ¿Lo hacemos así? Estoy de acuerdo. Bien. Excelente, excelente. Ya, sigo leyendo entonces. La segunda habilidad dice dotar de habilidades. Perdón, creo que hay alguien que no está pudiendo ingresar. No sé por qué no. Doctor, mientras Sí, por favor, quería adelante. opinar algo. Justamente cuando empezamos el anterior módulo se tocó un tema que para nosotros es algo recurrente, que cada docente, cada módulo nos hace cambiar de alguna forma la tesis. Sucedió con anteriores donde nos explicaban que el producto del módulo debería ser una parte de nuestro trabajo de investigación. Ya. Y nos sucedió también específicamente, y creo que ha sido el punto más alto o el punto más bajo desde mi perspectiva, que en investigación educativa reformulamos completamente todo, porque el docente nos decía de que nuestros temas tienen que estar reorientados a la educación superior, porque esa es nuestra mención. Esa es nuestra especialidad, en pocas palabras. Entonces, hicimos un trabajo de cero. Muchos tuvimos que ser, no sé si alguno ha podido continuar con lo que teníamos antes, pero en mi caso he tenido que empezar de cero y hubo esa conversación con el docente anterior de métodos cuantitativos y, bueno, quizás, haciendo una pequeña inferencia, porque no estuve presente mucho en esas clases, quizás por eso no se tocó ese tema, pero sí, es algo que pienso yo, deberíamos tocar primero para abordar y para poder empezar a trabajar ya con estas tesis. Ya, a ver, dos aspectos de lo que yo conozco y voy a buscar corroborar. Yo he sido docente del taller de tesis 3, creo que se llama, el que es previo a la predefensa de las tesis de maestría, en las dos menciones de psicopedagogía y el de investigación educativa.
Y puedo referir que los maestrantes que defendieron en ese momento, estamos hablando de alrededor de unos 50 maestrantes, habrían elegido temas diversos que tienen que ver con vinculación directa con el tema educativo, ahí no hay dónde escapar, pero no necesariamente que relacionan educación superior. Yo veo en lista, y es coincidente con el grupo que les estoy comentando, que hay muchos profesores con educación primaria, que se dedican a la educación primaria, que son docentes normalistas, que ven la educación justamente desde su ámbito de trabajo, y está excelente. El CEPIES estila orientar sus investigaciones a ciertas líneas, y dentro de esas líneas es posible acudir a una de ellas o algunas de ellas que tengan que vincular con los diferentes subsistemas del sistema educativo boliviano, no necesariamente el sistema educativo superior. Toda la parte regular, ya sea el subsistema, ya sea el nivel primario, desde el inicial primario, secundario, superior, sea profesionalizante, no profesionalizante, incluso la educación regular en familia no escolarizada, han sido parte de las temáticas que yo he visto que se han desarrollado en tesis del CEPIES. Entonces, no visualizaría mayor objeción en que ustedes puedan desarrollar una tesis que sea en educación y que no necesariamente tenga que ver con el tema de educación superior. Eso por un lado. Por otro lado, yo no estoy en facultad de cambiar en un giro 180 grados ninguna tesis. Simplemente lo único que podría hacer es orientar desde el enfoque cualitativo, y si existe alguna pauta, si han elegido ya el enfoque cuantitativo, algunos aspectos metodológicos. Hasta ahí mi labor. Yo no estaría en función de poder alterar algo que es propio de cada uno de los tesistas. Ustedes como investigadores tienen que desarrollar su temática en función de las destrezas, de su formación, de su ámbito de trabajo, de sus capacidades, posiblemente de su vinculación temática y muchos aspectos a considerar con el cual ustedes tendrán que hacer un desarrollo riguroso, sustentable, suficiente para poder acreditar el tema de este posgrado, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí es donde queda mi rol. No estaría en labor mía y, bueno, tampoco podría pensar que de ninguno de mis colegas que se ponga en función de decir, tu tesis no puede ser así, tu tesis tiene que cambiar de esta forma y que yo dé un criterio al respecto, cuando en realidad quien procura la tesis son ustedes, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay un mal entendimiento de cómo es que se gesta una idea investigativa. Pero para el caso, yo puedo hablar por mi persona, yo solamente fungiría como un rol orientador en lo que comprende sus temáticas de tesis. Hasta ahí es lo que yo puedo hacer. No estaría buscando alterar ni cambiar. No sé si con eso te respondo, Yamil. Me queda totalmente claro. Gracias, doctor. Buenísimo. Ya, sigo leyendo entonces y voy a leer un poquito más. Es bueno que clarifiquemos esto, que nos demos un tiempo para esto, pero hay algunas cosas que podemos pasarlas un poquito más rápido. Voy al tercer punto que dice capacitar en sistematización y análisis de información cualitativa con el apoyo de herramientas computacionales como el Atlas-T, MaxQDA, entre otros, así como Abraham Herrera habría utilizado con métodos cuantitativos el SPSS o el Excel. Es una necesidad que me lo sugiere también el CEPIES, que el módulo de métodos cualitativos no sea meramente teórico, sino que tenga instrumentación que permita la aplicación práctica. Entonces, yo voy a orientar en ciertos ejercicios con estos paquetes, yo les voy a pasar los instaladores, les voy a dar alguna instructiva de cómo poder operar en estos programas. Y vamos a hacer algún ejercicio práctico con estos paquetes de análisis cualitativo. No sé si son familiares para ustedes, si los habrían visto antes, si tienen deseo de poder abordarlos, si es más el deseo de abordar paquetes que ver la parte teórica, quisiera recibir alguna retroalimentación de parte de ustedes.
Buenas noches, doctor. Le habla Libertad Velasco. ¿Cómo está, Libertad? ¿Será que puede prender su cámara, por favor? Estoy despeinada. No se Sí. preocupe, yo igual estoy. Ya. Gracias, Doctor, gracias. en el caso de esos paquetes, la verdad personalmente no lo había llevado a cabo. Ya, Bueno, en mi caso personal, yo soy abogada, entonces egresé de la Facultad de Derecho de la UMSA y egresé bajo la modalidad de excelencia, entonces yo no realicé una tesis como tal, entonces es la primera vez que estoy realizando este tipo de tesis y demás también. Y voy a, sí o sí, para la maestría tengo que realizar la tesis, claro. entonces claro, con todos los conocimientos que he adquirido y hecho, además, estoy tratando de poner mi esfuerzo, porque en el anterior módulo hemos llevado, bueno, paquetes de Excel, de SPS, y la verdad es como que ha sido muy complicado porque somos, creo, la mayoría de los colegas que estamos aquí somos del área social. Ya, Entonces, se nos ha dificultado un poco llevar a cabo, porque no manejábamos estadística o sistemas, o comprendo. sí, ha sido un poco difícil. Ahora en este módulo de los métodos cualitativos, esos paquetes personalmente no lo he llevado, no lo conozco, pero quisiera yo ya desarrollar mi tesis, porque anteriormente, antes de un módulo antes o dos módulos antes del doctor Abraham ya hemos iniciado una tesis previa o un perfil de tesis que un docente ya nos pidió. ¿Con quién, perdón? Que no me acuerdo el docente, ¿alguien se acuerda? Era un médico, Doctor Franz Calani. Ya, Franz Calani. ya, me ubico de él. Entonces ya no, y sus clases fueron muy interesantes igual, ya que fueron personalizadas también. Por ejemplo, nos Fabuloso. decían, realizaremos la hipótesis o el tipo de investigación que van a realizar, digamos, los objetivos o la introducción, digamos, ¿no? Entonces, él tenía clases personalizadas, incluso nos decía, digamos, de 7 a 8, Libertad, de 8 a 9, ¿quién tiene tiempo? Ya, Yamil, digamos, ¿no? Así sucesivamente, y nos iba viendo, nos iba orientando, les puedo ayudar en esto mejorarlo, este es tu enfoque, entonces, no sé, iba pidiendo más antes el estado de arte, el estado de la cuestión, entonces, viendo ese tema, ¿no? Conforme a nuestros perfiles de tesis en particular. Entonces, yo creo que tal vez, si no va a ser tan personalizada, yo creo que podemos trabajar con esa base del perfil que ya tenemos nosotros. Ya, a ver, dos aspectos, Libertad, para todos en realidad. El primero, respecto de este apoyo al desarrollo de sus tesis, puede ir en complementariedad plena con el desarrollo de los contenidos que comprende el módulo. Si bien es métodos cualitativos y debemos avanzar lo pertinente al enfoque, me queda también claro que es importante poder orientar desde la mirada metodológica, incluso un poquito más atrás, ya les voy a referir a qué estoy relacionando con esto, en esa esencia de lo que habría hecho Franz Calani, de tal vez tener algún momento personalizado donde podamos establecer un horario y, no sé, 10, 15, el tiempo que corresponda, hacer una revisión. Ustedes podrían pasarme algún avance que ustedes tengan y poder compartir algunos criterios que sirvan, como le decía Yamil, para orientar, no para que ustedes tengan que cambiar las cosas, que bruscamente estén con un tema rojo y de pronto tengan que cambiarse a un tema verde. No es el objetivo, sino más bien buscar que se encamine mejor con alguna orientación que les sea de ayuda. Eso quiero traducírselo para todos por lo que me decía Yamil, y es una preocupación que me ocurre con varias versiones, con otro tipo de módulos. Difícilmente el docente podría sugerirles a ustedes un tema de investigación. Es al revés, ¿no es cierto? Ustedes con su tema de investigación deberían apoyarse en el docente para poder brindar la suficiencia, brindar los elementos que éste requiera. Es decir, conozco de ciertas experiencias donde algún colega refiere al maestrante, ese tema no va, ese tema no lo puedes hacer, ese tema
deberías hacerlo de esta otra forma. Bueno, entonces, como decía Yamil, les hacen un giro de 180 grados y cambian trascendentalmente toda su tesis. No es una postura mía, más bien, como decía, orientar. Y el segundo elemento que quiero relacionar es con el tema del desarrollo de lo cuantitativo y a la vez lo cualitativo que va a tocar conmigo en las ciencias sociales. Sé que para muchos ha podido ser novedoso lo que habrían visto con Abraham Herrera, con todo este tema de números y posiblemente que ni en la misma formación pregradual uno tal vez descuida la estadística. Justamente para esa opción de que por formación o por una elección o simplemente por gusto de no elegir datos, aboca más su investigación a la parte cualitativa, que también explicaré sus alcances, sus bondades, sus limitaciones. Este es el módulo que debería orientar a ese objetivo, a esa mirada, ¿no es cierto? Los que deseen dejar de lado la parte de la cuantitativización pueden optar por este otro enfoque que permita otro alcance que tal vez no sea más en representatividad, más numérico, sino tal vez en profundidad con un entendimiento más exquisito de un fenómeno a investigar. Algo más que quería sumar a lo que decía Libertad, me decía, yo soy de derecho y bueno, para mí algunas cosas son novedosas como el tema de los paquetes. De ese grupo grande que les comentaba que han defendido su perfil, yo pienso que había un grupo numeroso de profesionales del derecho que han hecho cosas muy interesantes, es muy cierto, muy pocos con la parte cuantitativa, han optado más por herramientas cualitativas y justamente han logrado una buena destreza con el uso de estos paquetes que yo les voy a dar a conocer. Recuerdo que ha habido muchas que han orientado el tema de leyes siempre complejo, la exégesis del derecho o de pronto no sé, hay muchos elementos que se pueden explotar en materia de la abogacía en la investigación social. Entonces, vamos a abordar también ellos. Yo tengo la lista, que la lista es interesante en el sentido de conectar no solamente sus datos personales, sino también su profesión. Y como todos los grupos del CEPIE son heterogéneos, hay profesores, hay nutriólogos, hay comunicadores sociales, odontólogos, médicos, abogados. Entonces, mis ejemplificaciones van a ir orientadas en este sentido. Y también el nutrirles con bibliografía de apoyo podría ir más orientada en función de sus necesidades. Por ejemplo, en lo que decía Libertad, yo tengo vasta literatura que puede orientar al tema de la metodología de investigación social en derecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí es muy específico. Existía el caso que me pidieron en un módulo anterior que pasé, de un profesor de primaria, pero de educación física. Entonces resulta que él quería hacer investigación social en educación física y algún otro docente le había dicho, no, no puedes hacer investigación social en educación física, cuando existe una amplísima literatura que muestra el cómo hacer investigación social, educativa, en educación física, ¿no? Es decir, hay realmente mucho que se puede explotar al respecto. Entonces, yo voy a buscar orientar en ese sentido. Ya, sigo leyendo un poco más y por favor me corta en cualquier momento. Así también brindar herramientas de referenciación e importación de datos biográficos con paquetes computacionales, como lo pueden ser el Mendeley, Node, Zotero, RefWorks. No sé cuán conocidos sean estos, pero si para algunos es conocido, voy a tratar de explorar un poco más. Si para muchos les suena por primera vez, entonces va a ser interesante, no solo por el enfoque, sino para su vida profesional, el conocer este tipo de aplicaciones. En cuanto al contenido, yo he dividido el contenido, He dividido el contenido en 4 temas. El tema 1 refiere el diseño de la investigación científica con metodología cualitativa, que es lo que vamos a abordar esta primera semana. Por eso estoy relacionando 3 sesiones que comienza el día de hoy. Vamos a tener lunes, miércoles, viernes, donde voy a hacer una introducción y voy a hablar de la naturaleza de los datos cualitativos.
Un segundo tema que relaciona el tema de técnicas de recolección de información cualitativa. También me va a tomar 3 sesiones. Estamos hablando de la segunda semana, donde yo voy a relacionar el tema de la revisión documental, la indagación directa, sea de manera individual o grupal, y algo que relacione métodos etnográficos, viendo observación participante, posiblemente viendo teoría fundamentada y otros aspectos que sean de interés para el análisis. Como un tema 3, hablo de sistematización de datos, también tomará 3 sesiones, estamos hablando de la tercera semana, donde vamos a hacer un análisis de información textual. Ya desde esta parte empezaré a utilizar los paquetes. Vamos a hacer utilizar herramientas para el análisis de textos, codificación, categorización, codificación, revisión de estructuras de codificación y también importación de datos bibliográficos. Y como tema final, que también está en conexión con el uso de paquetes, está el tema 4 de análisis de datos cualitativos, donde voy a explorar un poco el tema de la teoría fundamentada, el análisis de contenidos y del discurso, cómo se puede hacer esta lógica inductiva de síntesis creativa y la orientación a casos específicos. Ese es el contenido de 4 temas a abarcarse en estas 4 semanas. Por favor, si tienen alguna consulta al respecto de los contenidos, me encantaría absolver en este momento. ¿Todo ok? ¿Todo claro? Está Sí, claro, doctor. ¿Todo todo bien está hasta ahora? ¿O Sí, tienes doctor. alguna expectativa de algún contenido que sienten que está quedando de lado, está quedando fuera? ¿Hay algo que desearían abordar que sería bueno tal vez sumar a este menú básico de contenidos? De todas formas, igual esto no está escrito en piedra, ¿no? Si es que hay algo que se requiera adicionar, en el camino me lo van sugiriendo y podemos ver la forma de enlazar, así como había referido Libertad, de no está dimensionado los contenidos, pero podemos planificar alguna sesión donde hagamos este conversatorio personalizado de poder orientar en las tesis. Ya nos vamos a poner de acuerdo para ello, pero yo necesitaría me puedan enviar el avance que tengan con antelación, me den un tiempito para leer y en función de eso podemos establecer un cronograma como sugería Libertad, de unos 10, 15 minutos, donde podamos tener charlas uno a uno, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos ver un poquito más adelante. Yo pensaría de camino hacia la segunda semana, si les parece. Pero lo conversamos al final, por favor, me hacen recuerdo. Sigo avanzando. Aquí quisiera, por favor, llenarme de todas las consultas que ustedes puedan brindarme. Ya, la dinámica de trabajo y estructura de evaluación. La dinámica de trabajo da cuenta de la aplicación teórica y práctica de una consecución de módulos anteriores, procurando la capacidad más que la competencia en la sistematización y análisis de información cualitativa con el apoyo de herramientas computacionales. ¿Por qué digo capacidad más que competencia? Porque yo estaría buscando evaluar que ustedes estén en la destreza de poder hacer análisis de datos cualitativos. Esa sería como que una meta a la cual desearíamos alcanzar al final de este módulo. Para la transmisión de los contenidos planificados para el módulo, se hará uso de diversas herramientas didácticas, como lo son la plataforma, que fungirá de repositorio bibliográfico, así como también permitirá la vinculación y almacenamiento de enlace a videos, presentaciones y actividades. Mediante foros, el nexo comunicacional es el grupo WhatsApp, donde cada participante podrá brindar sus consultas 24/7 y se propiciará una comunicación activa, realizando consultas cuando éstas sean necesarias o complementando los contenidos con material bibliográfico de interés. Ahí quiero consultarles cuán de utilidad o cómo han utilizado el foro, el Moodle, los foros y la plataforma, el Moodle, con sus anteriores módulos.
¿Cuánta practicidad le han dado a este uso? ¿Ha sido por Zoom o por Meet las conversaciones y las reuniones? Ya, Creo que una materia solo llevamos los foros, solo en una materia. comprendo. Y dígame, ¿y cuál es el uso que le daban a la plataforma? El Bueno, docente colocaba una pregunta y nosotros respondíamos en el transcurso de la semana. ¿Perdón? El la docente, plataforma en sí, como mi compañero decía, ha tenido varios usos, ¿no? Primero, la parte del foro lo hemos utilizado en una materia, ¿no? Pues, como se acostumbra, ¿no? Preguntas, respuestas con respecto a cierto tema, digamos. Ya, Y en cuanto a la plataforma Moodle, la entrega y envío de trabajos simplemente también, digamos. No hemos hecho evaluaciones, tampoco nada por la plataforma, solo era de envío y de recopilación de documentación y envío de trabajos. fabuloso, fabuloso. Entonces, yo voy a adaptarme a esa misma lógica. Les sincero que yo lo hallo un tanto, no me es muy agradable trabajar con el foro. Me parece que es más conveniente tener la charla expedita del WhatsApp. Entonces, ustedes me dirán si el WhatsApp o el foro es preferido al WhatsApp, pero habiendo el WhatsApp está abierto las 24 horas. Entonces, ahí es que pueden ustedes emitir cualquier consulta y cuando se quiera hacer un pimponeo de preguntas, ese también es un buen medio. Pero ya, veamos la conveniencia de ello. Entiendo. Sigo leyendo un poquito más. Los contenidos se desarrollarán mediante interacción con clases a través de reuniones virtuales conciliadas en los horarios de lunes, miércoles y viernes de 19 a 20:30. Durante estas reuniones virtuales se realizarán una presentación temática dialogada que en función del avance realizado procurará actividades y aplicaciones prácticas o herramientas computacionales. Así también se brindará el espacio de consultas, explicación interactiva mediante pizarra virtual y estas sesiones serán videograbadas y luego compartidas. La evaluación comprenderá los aspectos cognitivos referidos a aprehensión de ideas y conceptos con el cumplimiento de actividades propuestas sesión a sesión. Dos aspectos que creo que ya lo hemos cerrado. El tema de las clases, ya hemos dicho que tenemos lunes, miércoles, viernes de 19 a 20:30. Yo estilo acabar unos 10 minutos antes para dar 10 minutos de preguntas. Entonces, tengo como que mi alarma programada para las 20:20 y en ese momento es que yo les digo hasta aquí avanzamos y solicito ahí todas las consultas que ustedes puedan brindarme. Ya les decía, esto no es monologado. Ustedes desearían me puedan interrumpir el momento que lo hayan conveniente. Sigo leyendo un poco más. La evaluación también considera el aspecto procedimental, construcción de diálogo y participación, tomando en cuenta el desempeño vinculado a respuestas coherentes, como manejo de conceptos y análisis crítico. Finalmente, se evaluará el aspecto actitudinal, tomando en cuenta elementos que vinculan la autoformación y preocupación por la continua investigación. La evaluación solo comprende el cumplimiento de las actividades encomendadas y la participación en clases. El curso toma la dinámica de ser autocontenido y se sugiere la toma de apuntes en lógica de enseñar a un tercero. A ver, explico algunos elementos de este último párrafo. Lo que básicamente yo voy a evaluar en nuestras sesiones son actividades encomendadas y propiciando una dinámica activa en clases. Voy a ir realizando consultas a ustedes que van a ir respondiendo y yo voy registrando, estoy con la otra máquina al lado, entonces voy registrando sus participaciones y estas se van cuantificando para la nota final. No existe un ensayo, un trabajo, una monografía. En ese sentido, son autocontenidas, ya que todo lo que se lleva en clases durante estas sesiones es lo que necesitamos y el otro material bibliográfico es complementario o de soporte para reafirmar algunas ideas que se van desarrollando durante las sesiones. Entonces, básicamente quiero sintetizar que la forma de poder, no me gusta mucho la palabra, pero aprobar este módulo es cumpliendo las actividades y participando en clases. No toma en cuenta el tema de la asistencia porque la asistencia está implícita en la participación.
buscaré, como me decían, hacer uso de la plataforma para que las actividades que se planteen durante la sesión puedan ser dosificadas a través de la plataforma. Lo último que decía, la lógica de tomar apuntes enseñando un tercero, porque he visto, me relacionan que muchos de ustedes son maestros, profesores, algunos de ustedes docentes, y eventualmente llegarán a ser docentes. Es una de las razones de por qué están estudiando este programa de posgrado. Entonces, siempre es conveniente tomar apuntes en lógica de luego poder transmitir lo que yo vaya a transmitirles durante estas sesiones. Hasta acá, por favor, quisiera dudas, consultas, observaciones, sugerencias, reclamos, absolutamente todo lo que ustedes tengan que indicarme respecto de lo que he leído hasta este momento. Doctor, buenas noches. Le habla Wilson. ¿Cómo está, Wilson? Buenas noches. Compañeros. Dos cositas. Yo personalmente tengo un problema. Los días viernes yo no puedo asistir porque los viernes yo tengo otras actividades y usted dice que las clases son participativas y no olvidemos que para algunos casos, por ejemplo, yo en el anterior módulo, yo creo que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los que trabajamos con las ciencias sociales, ¿verdad? Más estamos abocados en la parte cualitativa. Entonces, me fue un poco difícil, pero al final aprendimos. Le digo esto porque era más práctico, ¿no? Y me gustaría también que esta clase, esta sesión de 4 semanas, las sesiones, sean más prácticas, ¿no? Es decir, digamos, nosotros tenemos un tema, usted nos da un problema y nuestro problema tiene que estar, digamos, orientado en ese tema, es decir, desarrollar, como alguien decía, ¿no? Que nos ayude, que nos oriente a desarrollar nuestra tesis, ¿no? Lo otro, ¿qué va a pasar? Porque yo me inscribí al CEPIES en el horario correspondiente de lunes a jueves. ¿Por qué le dije esto? Porque yo los viernes y los sábados no dispongo mi tiempo, entonces por eso elegí este horario, ¿no? Entonces la consulta es si eso me va a afectar, porque los viernes vamos a tener una sesión desde las 7 a 8:30. Entonces, en esa sesión yo no voy a poder asistir, capaz no voy a poder participar. ¿Y eso en qué afecta? Esa es mi consulta, doctor. Bueno, lo que puedo referirle es que se estaría perdiendo una sesión que es importante para el programa. Por eso me parece necesario conciliar adecuadamente los tiempos. Yo he tomado la sugerencia, no sé si son coincidentes las 6 personas que están ahora presentes en clases, pero de un grupo de 12 o 13 personas que se termine decidiendo solamente con 6, es un primer elemento que me parece curioso. Segundo elemento, que ahorita es nuestra primera sesión donde estamos definiendo todo lo que hay que definir y somos solamente 6 personas presentes. Entonces, la decisión de poder haber puesto lunes, miércoles, viernes, que como usted bien lo dice, le perjudica, ha sido a consulta, ¿no es cierto? Entonces, es este el momento donde podríamos alterar en este mismo grupo de 6 personas, hacer un movimiento si es que para algún otro les conveniente, tal vez podemos hablar de lunes, miércoles, jueves, por decir algo, y así de esa forma no se pierde nada. Por mi parte, yo no tengo mayor problema. Me parecía un poco complicado el manejar 2 sesiones de 3 horas, porque es bastante, ¿no? 3 horas estar frente a la pantalla me parece tedioso. Esa ha sido la razón de la sugerencia de cambiar la lógica que tenían con la anterior docente de tener martes y jueves con 2 sesiones de 3 horas. Pero si es que lo ven conveniente también conversarlo ahora, podemos volver a la misma lógica de mantener las 3 horas, martes y jueves, y de esa forma respetar el horario que puede ser a conveniencia de este acotado grupo de 6 personas. Pero ustedes me dirán, no sé qué opina el resto. Ya de pronto es complicado tener este diálogo mediante cámara, pero peor aún, no poder recibir retroalimentación de parte de ustedes. Entonces, me encantaría que ustedes me puedan hablar más al respecto, que realmente podemos dialogar, que incluso como se da un diálogo, no necesariamente uno tiene que callarse y el otro hablar, sino en algunos casos terminan hablando todos a la vez, y yo no veo esa fluidez no estamos logrando esa fluidez ahora, cuando en realidad yo quisiera
dialogar con ustedes y establecer lo que sea más provechoso para este grupo, ¿no? Es decir, yo encantado, de hecho, lo hallo conveniente que seamos 6, que seamos menos, porque vamos a aprovechar mejor las cosas. Entonces, ahora, en este momento estamos con la oportunidad de cambiar lo que se requiera cambiar. Entonces, díganme, por favor, Wilson se ha manifestado por segunda vez, lo ha hecho de una manera para mí convincente, cuando el WhatsApp que me decía, yo no puedo directamente viernes y sábado. Entonces, yo, es decir, me sumo a lo de Wilson, a la posición que tiene Wilson, y quisiera darle una mano de decir, moveremos el viernes. Doctor, no tanto por una, digamos, posición mía, sino por la situación de que me imagino que en este grupo nadie debe salir perjudicado. 1, 2, me gustaría tal vez respetar el horario, porque en el horario de CEPIES es de lunes a jueves. Ese es el horario que nosotros nos inscribimos, por la cual yo opté por ese horario, ¿no? Entonces, cuando habían sesiones anteriores, claro, yo me quedé perjudicado un poco, pero de todos modos, como usted dice, la mayoría, pero acá no tanto la mayoría, sino yo estoy más o menos sugiriendo el respeto de nuestro horario, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, ese es el horario de clases que nosotros pasamos, ese es el horario, digamos, al que yo acudí. ¿Por qué? Porque también los viernes y los sábados yo tenía otras actividades, ¿no? Por las noches, entonces yo también, por ejemplo, tengo mis actividades. Entonces, por esa situación yo había elegido esos horarios, doctor, con el respeto que se merece. Hago conocer esa inquietud. El por qué hemos hecho lunes, miércoles, viernes ha sido la sugerencia, ¿no? Alguien refirió, mejor lo movamos a 3 días, o creo que incluso yo sugerí, y como que terminamos votando y quedamos, ha sido bien parejito, ¿no? Ha sido 3, 2, 1, y las 3 personas que han decidido por los 13 que somos, hemos dicho lunes, miércoles, viernes de 7 a 9. Pero otra vez más, es decir, si es que vemos otra conveniencia, yo estoy en plena disposición de adecuarme a lo que sea mejor para todos. Y algo más, Wilson, si es que no lográsemos esa conveniencia, perdón, Gisela, es este puntito más. Como la clase es videograbada, entonces ahí, si es que fuese el caso, tendría que solicitarle un esfuercito adicional a usted de ver la clase y ponerse al tanto de lo que hicimos ese viernes. Si fuera el caso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener la amplitud suficiente de no coartar esta limitación que usted tiene de viernes, pero realmente este es un consenso entre todos. La institución, el CEPIES, me lo ha solicitado, lo haga así. Usted tiene que conciliar con los participantes el horario más conveniente para ellos. Disculpe, pero no me ha puesto como restricción decir adecúese de lunes a jueves. Pero otra vez reitero, si es para todos conveniente hacerlo, a ver, el movimiento puede ser bien fácil. Lunes, miércoles, jueves. Ese movimiento creo que a Wilson le viene bien. No sé si al resto cuán bien les viene. Gisela, por favor, quería hablar. Sí, mil disculpas, licenciado. Me parece bien la interpretación de mi compañero. Era entre lunes y jueves las clases, ¿verdad? Ahora quería consultarle, ¿no? Eso de manera personal, estoy de acuerdo, está bien si es en los horarios que fijamos desde un principio, pero doctor, yo tengo algunos problemas los miércoles, tal vez 2 miércoles del mes, tal vez no voy a poder asistir. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Porque mi trabajo, entonces en las noches estamos haciendo unos talleres, todo aquello. Recién me van a comunicar para el mes de septiembre, entonces también me vería perjudicada si es que vamos a tomar las clases bien participativas y todo aquello, eso, todo. Ya, es el mismo caso de Wilson. Entonces ya estoy escuchando 2 personas. Lunes, martes, jueves. No, está bien los días que sugieren mis miércoles, compañeros. viernes. No hay problema. ¿Ya? Sí, no hay problema, pero si es que tuviera alguna emergencia los días miércoles, entonces, ¿cómo sería, doctor? ¿O me perdería ya esa clase y las participaciones también? Ya. ¿O cómo se va a tomar en cuenta las asistencias A ver. a clases teóricas? Yo no quisiera que se preocupen tanto por lo que toca
en la parte evaluativa más que el desarrollo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este módulo y cuán favorable este va a ser para su tesis. ¿Qué quiero decir con esto? Si digamos, me pongo en el caso de Wilson y luego asocio, es análogo con lo que me refiere Gisela. Yo puedo asistir lunes, miércoles y viernes, tal vez algún momento me vaya a ausentar, pero resulta que está el video que yo puedo ver lo que se ha llevado. Entonces, sabiendo que estamos calificando participaciones, yo deberé ser responsablemente activo los días lunes, miércoles, ¿no es cierto? Lo mismo le sugiero a Gisela, ¿no es cierto? Si algún momento, por razones mayores, usted se va a ausentar, entonces deberá buscar ser activa en los momentos que esté presente. Y ser responsable también en procurar revisar la videograbación de la clase en la que ha estado ausente y completar la actividad que se ha sugerido en esa clase. Esa sería la forma como yo estaría pensando que se puede administrar este tema de conciliar tiempos, si lo ven conveniente. De mi parte, como les decía, en este momento podemos establecer una nueva forma, una nueva organización de días, de tiempos, si es que lo ven así. ¿Cuánta dificultad han tenido con Abraham Herrera de hacer martes, jueves, 3 horas? ¿Ahí no había problema para nadie? En mi caso, doctor, buenas noches. Disculpe que haga la reiteración porque en el WhatsApp también le hice conocer lo mismo. Bueno, sinceramente. Bueno, que siga nomás de ella. No, sí, adelante, por favor. Primero las damas. Bueno, en mi caso, como le decía, he tenido choque de horarios muy fuertes, ya que lo que está sucediendo en la pandemia ha traído consecuencias tremendas y eso lo sabemos. Un estudio que yo realizaba en mis tiempos libres, como dice un compañero, o en el tiempo que puedo, que es fin de semana, emigró por fuerza mayor a turno nocturno. Entonces, en ese caso, yo creo que ninguna persona no puede entender o cualquiera persona puede entender la prioridad que puede tener en un aspecto educativo lo simultáneo y lo no simultáneo. Así que con el doctor Abraham pude trabajar de manera no simultánea haciendo los trabajos que yo veía después de la clase grabada. O sea, no había ningún problema. En ese entendido pude hacer preguntas también de forma no simultánea. Y yo creo que sí, cualquier persona comprende aquello, pero hay que tomar en cuenta que esta migración no solamente es de tendencia, sino que solamente es por fuerza mayor. Y creo que este momento es para poder, este momento en el cual tenemos este problema es muy importante y creo que es la primera oportunidad para poder solucionar algún problema de este tipo, llámese democracia representativa o llámese conflictos grupales, en el cual podamos determinar algo, porque sí, es bien compleja la situación hasta donde yo puedo entenderlo. Eso es, doctor, mi No, excelente, excelente. Y gracias, Yamil, y también dando respuesta a Gisela Wilson. Yo no tengo ninguna mirada de poder restringir algo en perjuicio, ¿no? Es decir, quisiera más bien facilitar lo más posible el que puedan aprovechar este módulo, no por la obligatoriedad de que tienen que estar presentes por una nota, sino más bien de aprovechar, si posible, al máximo lo que pueda contener este módulo de cara a su tesis. Tal vez ese puede ser el entendido. Lo que dice Yamil me da la lógica de algo que también lo he hecho con otros módulos. La participación cuenta cuando ustedes estén presentes, yo lo voy sumando, voy haciéndoles consultas a ustedes, de eso trata la participación, es procurar propiciar un diálogo. Y las actividades cuentan en el sentido de que sin la sincronía, sin la presencialidad, también se van cubriendo.
y es la otra parte sumativa de este módulo, ¿no es cierto? Entonces, yo no tendría mayor diferencia, como que esas cosas se notan. Si en el caso de Wilson, por decir algo, está activo lunes, miércoles, se ausenta viernes, pero ve el video, ve lo que se ha hecho en la actividad, y luego yo lo veo activo lunes, miércoles. Lo mismo con Gisela, el momento que de pronto no puede estar presente por fuerza mayor de trabajo, entonces resulta que luego ve el video, se pone al tanto de la actividad que se ha realizado, y luego la siguiente consulta me pregunta y seguimos esta dinámica. Con Yamil me parece que va a pasar algo similar, ¿no es cierto? Es decir, la gran ventaja de esta tecnología es que estamos grabando la clase y al estar grabando la clase ustedes pueden volver a ver lo que hemos charlado, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay una merma que no pierda del todo el estar ausente en la clase, ¿no es cierto? No sé si lo ven así y nos mantenemos todavía con el lunes, miércoles, viernes, 19, 20, 30, salvo me digan lo contrario. Una propuesta quizá sea lunes, martes y jueves. Así miércoles la compañera no va a tener problemas, ni viernes para el compañero. Lunes, martes y Fabuloso. jueves. Y yo lo asumo. Si me dicen todos que lo hacemos así, yo muevo en este momento, mando el mensajito en WhatsApp y quedamos lunes, martes, jueves, y así creo que en cierta forma entre los 6 estamos quedando bien. ¿Les parece? Excelente, es un acuerdo. Lunes, martes, jueves, 7 a 8:30. Y por favor tomen en cuenta lo que les decía, el tema de la presencialidad es importante por el diálogo, por la interacción. El tema de recuperar la clase en contenidos se lo puede hacer con la clase grabada, ¿sí? Ya, leo esto último y paso un contenido porque ya se me ha ido casi toda la clase solamente viendo este programa cuando en realidad deseaba hacer otras cosas más. La bibliografía, como les decía, comprende una revisión profunda, una revisión y profundización de ciertos temas que va a ser necesario para el aprendizaje de este módulo. Vean que ahí les he puesto unos textos que se los voy a compartir en plataforma, pero una curiosidad con estos textos, si ustedes ven los títulos, todos estos están en inglés. Yo a manera de suplir esta debilidad, bueno, solamente explicar un poco por qué estos textos en inglés. Si ustedes de curiosidad ven un programa posgradual de universidades importantes en el mundo, pueden entrar a un Harvard, pueden entrar a un London School, pueden entrar a un Penn, a un MIT, van a ver que estos textos que yo les he puesto de referencia fundamental son los textos de referencia fundamental en estos programas posgraduales de élite, ¿no es cierto? Entonces, yo he querido compartir esa literatura que me parece que está más acorde a una realidad que requiere renovarse. Sé que el libro de cabecera, y no como una crítica, sino más bien como una mirada más ampliada de las cosas, es el Hernández Sampieri, ¿no? Entonces, el Hernández Sampieri, no por desmerecer su contenido, pero puede estar más orientado para alguien de cursos de pregrado, ¿no es cierto? Cuando recién se está imbuyendo en el método. Es bastante básico, bastante esencial. Cuando nosotros requerimos algunos aspectos que son un poco más profundos, de mayor desarrollo, estamos en un curso posgradual, es una maestría, la literatura tiene que ser más profunda, requerir una mayor destreza en cuanto a esta revisión de literatura. Doctor. Entonces, perdón, esto último. En suplencia de estos textos en inglés, yo les voy a brindar también otros textos que puedan complementar con puntualizaciones muy específicas cuando se les requiera. De hecho, en el WhatsApp les he compartido un documento de Schutz que les voy a explicar cuál es la orientación de este documento respecto a lo que toca ver. Por favor, ¿quién me tenía consulta? Ya se aclaró con eso. Gracias, doctor. Perdón, ¿qué era lo que me consultaba? Yo le quería consultar que no sé a qué libro se estaba refiriendo, si en el WhatsApp nos mandó lo de Schutz, nos mandó el programa analítico y su hoja de vida. No nos mandó más o No. Todos estos los he puesto en un Dropbox en la plataforma, pero la plataforma todavía no la he hecho visible.
Los van a poder descargar todos estos, pero como les decía, la limitante de estos documentos que son, sobre todo este primero de Gary King, es un documento espectacular. Se los voy a mostrar. Perdón, permítanme un segundo. ¿Se alcanza a ver? Este es el documento. Y si se fijan un poquito más, lo voy a acercar, ¿no? Es Designing Social Inquiry, del señor Gary King, Kewane y Verba. Este documento es espectacular. Si ven ahí abajito, dice Scientific Inference of Qualitative Research. Este documento es muy bueno. Lamentablemente, esperar su traducción demanda tiempo. Esperar su difusión en el medio, en nuestro medio, va a demandar otro tiempo. Sin embargo, muchos de los contenidos que trae bibliografía como esta, que también se las voy a compartir en digital, es con las que he desarrollado los contenidos que vamos a ver a lo largo de nuestras sesiones. Pero igual yo voy a brindar otra literatura que complemente de manera más rigurosa que un Sampieri, contenidos muy específicos que vamos a ir viendo. Hay mucha literatura en castellano que también es bastante solvente al respecto. ¿Algo más? ¿Existe alguna otra consulta del programa? Algo que quieren cambiar, que quieren modificar, que quieren adicionar, por favor, con toda confianza. ¿Estamos completos con todo? ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿Excelente? Sí, yo sí. Ya, fabuloso, fabuloso. Igual me consultan cualquier cosa. Entonces, ahora lo que voy a hacer, tengo exactamente algo menos de media hora para culminar esta sesión. Entonces, voy a avanzar de una manera rápida, un primer contenido introductorio, pero voy a buscar, más que la rapidez, hacer consultas iniciales hacia ustedes para que podamos orientarnos en el objeto de lo que trae este módulo. Voy a compartir otra pantalla, por favor. Me dicen si la ven. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí. Así es. A ver. Fabuloso. Ya. Lo que les sugiero, si gusten, dejen su micrófono abierto. Entonces, por favor, dialoguen conmigo. Cualquier momento que ustedes deseen, me interrumpen y yo también voy a ir consultándoles a lo largo de lo que vayamos hablando. Empiezo haciendo una primera pregunta. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con el manejo del enfoque cualitativo? ¿Y cuál es el interés que ustedes tendrían respecto de usar datos cualitativos para su formación o para su trabajo? No sé si alguien desearía que todos me puedan responder así cortito, así con una pequeña intervención, si me pueden referir, por favor. Bueno, dentro de lo que es mi defensa de tesis para la licenciatura, ¿no? Utilicé lo que es el enfoque cualitativo, ¿no? Y el interés por esta materia es para mejorar estas herramientas, ¿no? Porque necesitamos una tesis para salir de la maestría, ¿no? Entonces, reforzar o ver nuevos autores que propongan algo distinto, diferente en cuanto a lo que es cualitativo sería muy, muy importante. Fabuloso. ¿Alguien más aparte de Israel? Sí, doctor. Adelante. Adelante, Gisela, por favor. Ay, perdón. Bueno, en realidad a mí me interesa, nuevamente voy a repetir, sí es importante analizar y cómo podemos interpretar todo esto en nuestra tesis ya para tener nuestro grado de maestrante. A mí me interesaría mucho aplicarlo, ¿no? Más que sea práctico y no tan teórico. Y bueno, respecto a la experiencia, en realidad no la tengo. Respecto a métodos cualitativos, no estoy muy familiarizada con estos aspectos. Está muy bien, porque igual, como si estuviésemos de cero,
vamos a ver lo que toca a lo largo de este módulo. Wilson, tal vez pueda comentarnos algo al respecto. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, respecto al método cualitativo, bueno, tengo algunas nociones básicas, ¿no? Por ejemplo, está relacionado más con la situación de nosotros trabajamos con las personas, ¿no? Entonces, ahí en ese nivel tenemos que aplicar, tal vez no es un método experimental que tanto tenemos que saber. Por ejemplo, yo soy profesor, soy docente. Entonces, por ese lado me interesa saber cómo debo aplicar en mi campo de trabajo el método cualitativo. Y lo otro también, ver, usted sabe que este es un curso de formación, ¿no? Así Capaz es. en la universidad nosotros íbamos más por el punto o por aprobar, son metas, digamos, que uno se trata, ¿no? Son propósitos, pero en este caso no. En este caso nosotros tenemos que proponer algo nuevo, ¿no? Esto debe ser para nosotros un aporte en nuestro campo laboral, ¿verdad? Entonces, como usted decía hace rato, al inicio, que nosotros vamos a aprender, pero también vamos a compartir, ¿no? Entonces, esa es mi percepción de este módulo y me gustaría aprender bastante. Más que aprender, me gustaría aplicar esto en mi tesis, ¿no? Porque si nosotros no dominamos esto, va a ser complicado, tal vez un poquito nos va a dificultar defender, ¿no? Porque nosotros tenemos que dominar estos pasos del método, sobre todo cualitativo. Yo doy por esto porque no soy tan pésimo en los números, pero sí, no me gusta tanto la parte estadística, ¿no? Es un poco complicado, hay que sacar tablas, a veces no sale, tiene que ser datos exactos, todo aquello. Entonces, en lo análisis, en la interpretación no me hago tanto problema, ¿no? Esa es mi percepción, doctor. Fabuloso, muchas gracias, Wilson. Libertad, me decía algo, por favor, adelante. Bueno, doctor, como lo había señalado ya anteriormente, entonces yo personalmente estoy en el área social y he ido revisando también su currículum de usted, entonces me ha parecido muy interesante porque trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de manera exclusiva en la carrera de Ciencias Políticas, entonces usted tiene mucho relacionado al ámbito político, de la macroeconomía, política social y demás, entonces... bueno, a ver, mi experiencia no tengo experiencia, porque como le dije, yo no realicé para titularme una tesis o un proyecto de grado como tal. Entonces, pero sí quisiera aprender todo de manera así. Yo creo que paso por paso, creo que todos estamos en eso y como Wilson dijo, es medio, no tengo yo tampoco experiencia, se me ha hecho muy difícil usar el SPS, el Excel, y he tenido que pedir ayuda muchas veces, al docente lo estaba molestando cada rato, si no, ya me daba pena y tenía que pedir ayuda externa para que yo pueda fortalecer, o el internet, el YouTube, que siempre nos ayuda. Y quisiera, porque mi tesis es va en el ámbito cualitativo de manera específica. Es una investigación, una tesis que quiero realizar sobre un diseño o algo relacionado quisiera realizar un diseño para que todas las carreras puedan tener para realizar su acreditación internacional. Entonces va en el ámbito netamente más, tiene un enfoque cualitativo, entonces yo quisiera, mi experiencia es nula también. Excelente. Algo que quiero sumar para todos. Me va a ser importante, yo lo voy a plantear para nuestra siguiente sesión. Ay, perdón, no me he apuntado. Hemos quedado nuestras sesiones lunes, martes, jueves, ¿no es cierto? Entonces, mañana ya estaríamos teniendo nuestra siguiente sesión. ¿Es así? Sí. Ya, entonces quiero pedirles un enorme favor de cara a mañana y para poder explotar esto que ustedes me están diciendo. ¿Me pueden, por favor, compartir? No sé por qué vía podemos hacerlo mejor, tal vez al correo electrónico. Puede ser mejor por el WhatsApp, pero por inbox. El desarrollo que tengan de su tesis, donde simplemente esté su temática. Si tienen una pregunta de investigación y hasta ahí hayan desarrollado, me es suficiente a razón de que yo pueda ponerme al tanto de todo lo que han hecho ahora, los temas que quieren desarrollar
de cara a su tesis y las ejemplificaciones que yo haga en el desarrollo de este módulo tomen en cuenta esos aspectos que ya los tienen ustedes en mente. Entonces, si me hacen el gran favor esta mañana de enviarme inbox por el WhatsApp, el desarrollo que ustedes tengan, no importa si es una plana, si son 20 planas, lo que ustedes tengan simplemente me va a servir para poder ver las temáticas, cómo están desarrollando, si tienen una pregunta de investigación, si posiblemente han planteado una hipótesis, y con esa lógica ver cómo orientar si es que la elección es el enfoque cualitativo. Ya, dicho eso, avanzaré un poquito más. Una pregunta, y se las hago también hacia todos ustedes. ¿De qué trata el método científico? No sé si, ¿quién me podría responder, por favor? Trata de una investigación que puede ser palpable, medible, observable, cuantificable más que todo en cuanto a un método científico, ¿no? Que puede ser reiterativo, que puede ser aplicado, ¿no? ¿Cómo han relacionado el método científico con su anterior módulo de métodos cuantitativos, con Abraham Herrera? ¿Cómo han hecho el método científico? Que no necesariamente relaciona con el instrumento, con el manejo del SPSS, sino básicamente es una forma lógica de abordar bajo el enfoque cuantitativo un problema de investigación. ¿Cuáles eran los pasos que seguían que él les habría transmitido con el método científico? Quizás Doctor, esta parte, adelante. capaz, doctor, no ha sido tanto, digamos, no hemos abordado nuestra temática, digamos, en el SPS. Bueno, en el método cuantitativo hemos hecho más trabajos. ¿Cómo podríamos, digamos, usar el método cuantitativo en nuestra tesis? Bajo algunos parámetros, algunas preguntas, algunas hipótesis, ¿no? Algunos estudios, todo aquello. Entonces, más hemos usado, digamos, las tablas, digamos, cómo podemos probar, ¿no? Si la hipótesis falsa es verdadera, todo aquello, y hemos hecho análisis de los datos. Cuando sacamos los datos, hicimos el análisis, ¿no? Y el porqué del análisis, todo aquello. Entonces, no lo hemos trasladado tanto el método cuantitativo a nuestra tesis, ¿no? Y eso es lo que ahora quisiéramos, ¿no? Entiendo. Entiendo, pero implícitamente yo estaría presumiendo que la aproximación que habría hecho Abraham Herrera tenía una vinculación directa con el método científico. Libertad, quería comentar, por favor, adelante. Bueno, en realidad el método científico es una metodología, en realidad son procedimientos para tener nuevos conocimientos, ¿no? Y a ver, de manera particular llevada a cabo con el doctor Abraham Herrera es en su materia como método cuantitativo. Se podría decir que hemos relacionado el método científico con la materia cuando se han realizado las estadísticas, el procedimiento experimental, la medición, la experimentación con el muestreo, la base de datos, la estadística, realización de la hipótesis, formulación de la hipótesis, análisis de la hipótesis, las características también como tal de la población, del margen de error que puede haber y de las hipótesis que podamos dar y el planteamiento del problema como tal, ¿no? Yo lo puedo ver de esa manera, ¿no? Relacionar el método científico con la materia anterior llevada. Ya, excelente. Lo que quiero complementar a ello, que el método científico es una acción innata del ser humano. Ustedes van a relacionar de que el método científico van a ver muchas infografías, incluso memes al respecto. El ser humano nace con esa lógica de observar, plantear posiblemente una interrogante, ir hacia la realidad y tratar de corroborar ese interrogante y con ello sacar alguna conclusión. De una manera sistemática, el método científico, como lo han debido ver con Abraham Herrera, tiene esa misma lógica. Hay una primera inducción hacia la realidad mediante la observación, posiblemente la experimentación.
Con ello se hace un planteamiento científico, proponiendo posiblemente una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación puede tener una respuesta anticipada, como una hipótesis. Con ello se van a recabar a campo datos para procurar un contraste con evidencia empírica, procurando algunos resultados que rechacen o corroboren la hipótesis planteada y con eso lograr ciertas conclusiones. Bajo una lógica bastante convencional, el método científico tiene una afinidad muy cercana con el método cuantitativo, porque de una manera casi lineal va direccionando esta secuencialidad de pasos para corroborar ciertas premisas expresadas en silogismos. El enfoque cualitativo, como vamos a ver un poquito más adelante, maneja una lógica semejante, pero con ciertos aspectos diferenciados. Y esos son los aspectos diferenciados que quisiera explorar con ustedes. Por ejemplo, no sé si lo hayan relacionado con Abraham Herrera, pero estoy más que seguro que en la maestría ustedes han llevado una materia de epistemología. En epistemología, ¿qué habrían relacionado al referir qué es un paradigma? No sé si alguien me puede ayudar con esta respuesta. De hecho, les sugiero, si quieren ayudarme con la respuesta y no se les viene nada en mente, están con sus máquinas al lado, pueden hacer chanchullo, ¿no? Pueden hacer chanchullo de buscar ahí en el Google y si les sale algún concepto vinculado, ayúdenme, por favor, para desarrollar la idea. ¿Qué es un paradigma? Yamil me decía algo, por favor. Bueno, el módulo se llamó Filosofía de la Ciencia, Filosofía y Lógica de la Ciencia. No se llamó epistemología, pero sí trató sobre temas epistemológicos, sobre el enfoque que tenían estos, el cambio que ha tenido estos en el transcurso del tiempo y sobre todo en el análisis de aquellos mismos. Hemos priorizado sobre todo el hecho de que cómo desde un enfoque deductivo de la ciencia se ha ido al inductivo, al hipotético inductivo. O sea, toda la historia creo que ha girado en torno a lo que ha pasado en la escuela, ¿cómo se llamaba? Karl Popper, Wittgenstein, la escuela de Viena, si no me equivoco, pero sí, giró en base a eso y en base a eso pudimos estratificar lo que ha cambiado o lo que, bueno, se cambió. O sea, es decir, que se puede hacer ciencia en base al análisis de teorías, etcétera. Se puede hacer ciencia en base ya llevado a las ciencias sociales. Se puede hacer ciencia como conocimiento científico, pero más enfocado a esto que es el falsacionismo. El hecho de decir de que el deductismo o la deducción no existe como tal, porque la deducción, tal y como lo dice Karl Popper, no toma en cuenta que en sí misma es imperfecta y puede tener una imperfección por ahí y no puede generalizar, no se puede hacer una generalización porque desde el mismo hecho de concebirlo en la psique interna del ser humano o del investigador y ya no existe como tal. Bueno, ha sido algo bien complejo que hemos llevado, por eso creo que tampoco no se ha denominado epistemología, sino se ha denominado filosofía y lógica de la ciencia, un módulo bastante interesante y que, bueno, como le digo, hemos tratado de ver de esa forma. Pero hablando de paradigmas tal y como tal, no, porque, bueno, el paradigma creo que prácticamente es como desde un enfoque empiezas a agrupar algunas cosas. Vale. Libertad tenía algo que decirme, pero por favor, si puede ir al punto de responderme a la pregunta de ¿qué es un paradigma? Bueno, pues estoy con mi chanchullo, voy a ser sincera. Le estaba preguntando Modelo de cómo, pensamiento. bueno, a ver, la palabra paradigma dice, es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en una determinada situación. En ¿Ya? un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se plantean. Excelente. Yo estaría pensando de una manera más intuitiva al relacionar paradigma como una forma de entender la realidad.
Esta puede estar basada en teorías, posiblemente en reglas, en modelos. Un paradigma científico va a relacionar también conceptos claves con los cuales se va a basar la ciencia. Y estos conceptos claves son sumamente importantes al momento de hacer el planteamiento científico como tal. Ya, teniendo esta lógica, y seguramente en su curso que nos refería Yamil, donde han visto una serie de paradigmas, han visto incluso filósofos de la ciencia, han visto el tema de como que una historiografía de muchos pensadores desde la Escuela de Viena, me refería a Karl Popper, seguramente Kuhn más con el positivismo, y otros autores, es distinguir la realidad, la forma de ver la realidad desde diferentes paradigmas que en paradigmas científicos básicamente se relaciona lo que puede ser lo positivista, que es lo que han visto con el enfoque cuantitativo, con Abraham Herrera, de la parte de un paradigma que puede ser tal vez más hermenéutico, fenomenológico, interpretativo, sociocrítico, es decir, ahí hay una variante un poco más amplia de ver la realidad. Dado que estoy diciendo que paradigma es una forma de entender la realidad, ¿qué relacionará un paradigma con un enfoque? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo enfoque? La palabra enfoque. ¿Qué es enfoque? Cuando uno agarra la cámara, una cámara fotográfica, y quiere sacar una foto, ¿qué relaciona con el enfoque? ¿Qué es el enfoque? Dilucidar. Ya, dilucidar. Sobre algún objeto, sobre algún tema, priorización. Priorización, me parece excelente. Como que concentrar nuestro punto, nuestro foco de vista en un aspecto en particular, ¿no es cierto? De eso tratará un enfoque. Por eso que yo los grafico de esa forma, ¿no es cierto? Si ustedes ven la misma visión del ser humano, como que es una visión dispersa, y a esa dispersión solamente puede concentrar su visibilidad en puntos muy particulares. En este momento que me están atendiendo, su visibilidad no podrá tener un rango de 360 grados. Solamente podrá enfocar en un punto en particular, como están resaltando esa letra, ese enfoque al centro de la pantalla, y como que dejar de lado los otros elementos que pueden parecer difusos. Entonces, en esa lógica, el paradigma, si bien es un entendimiento de la realidad, propicia un enfoque muy particular de ese entendimiento de la realidad bajo ciertas concepciones, bajo ciertas premisas, bajo una lógica inferencial muy particular. Y de eso es lo que vamos a tratar a lo largo del módulo. Avanzo un poquitito y voy a cortar específicamente cuando seamos 20-30. ¿Qué distingue los métodos bajo enfoque cuantitativo de los métodos bajo enfoque cualitativo? Intuitivamente, piensen que nunca vieron el enfoque cualitativo, pero ¿cómo eran los métodos en el enfoque cuantitativo con lo que vieron con Abraham Herrera? Desearía, por favor, me puedan responder ampliando algo más de lo que ya me han contado de Abraham, en el sentido de decirme, han utilizado el SPSS, han hecho el Excel, han hecho estadística, han visto frecuencias, pero ¿qué más trae el método cuantitativo? También puede hacer predicciones, Quizá nos ¿no? ayuda a hacer una variable cuantificable. Ya. Predicciones, variable cuantificable. ¿Qué más? Quizá, doctor, ha visto un punto de vista más, bueno, particularmente yo veo, ¿no? El enfoque cuantitativo le da, digamos, un punto de vista más exacto, más comprobable a cierto problema, ¿no? Ya. A cierto fenómeno, ¿no? Con el enfoque cuantitativo podemos determinar, digamos, como había dicho Isael, la predicción, podemos determinar exactamente cómo está actuando desde un punto de vista netamente numérico. Entiendo. Solamente lo voy a dejar como una pregunta que va a quedar de respuesta más adelante, pero ¿no será que el enfoque cualitativo también podrá hacer predicciones? ¿No será que el enfoque cualitativo también podrá operacionalizar conceptos de la realidad
y luego convertirlas en número y cuantitativizar fenómenos complejos de investigar? Lo vamos a ver es un poco más adelante. Son de las respuestas que nos va a tocar abordar a lo largo de este módulo. Voy a cerrar con esta última pregunta, pero ahí realmente quisiera participación de todos. ¿Cómo era el dato cuantitativo? ¿Cómo era el dato que ustedes veían en su curso de módulo de métodos cuantitativos? ¿Cuáles eran los datos? La unidad básica de análisis. Números, porcentajes. Porcentajes, indicadores, cuantía, guarismos, ¿no es cierto? Fabuloso. Y ahora la pregunta hacia ustedes. ¿Cómo es el dato o cómo intuitivamente presumen que sería el dato en el enfoque cualitativo? Descriptivo, cualidades acerca de algún objeto, del tema que vayamos a tocar. Ya. El contexto. Descriptivo. Si digo descriptivo, ¿qué refiero con descriptivo? Estaría pensando en un argumento, una oración, un relato, una historia. ¿A qué refiero con descriptivo? Descripción. Observar. Estudio de la temática, en realidad. Ya. Si recuerdan que yo les decía, en el enfoque cuantitativo, la unidad es el dato, el dato básico es el número. En el enfoque cualitativo, el dato básico es el texto, es la palabra entendida como una unidad léxica que tiene un sonido articulado, pero que también refiere una significancia, que puede permitir una construcción mental, que luego, enlazando varias palabras, puede formar una oración, puede formar un párrafo, puede formar una argumentación, puede formar una idea, puede lograr un concepto, y esos conceptos, no en abstracto, lo que ustedes mismos me referían, puede relacionar experiencias, vivencias, conocimientos, prácticas, anécdotas, percepciones y un gran etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta de que si bien en el enfoque cuantitativo, la lógica del manejo numérico nos lleva a operar con guarismos, con números, en el enfoque cualitativo nos va a llevar a unidades de significancia semántica que relacionen texto a través de palabras, que expresen ideas y con ello concepciones en constructos mentales que se traduzcan en experiencias, vivencias, prácticas, percepciones, que exploren en las diferentes unidades de análisis realidades diversas. Hasta ahí quiero llegar para cumplir nuestro tiempo, solicitándoles una primera tarea. La tarea es, por favor, no se olviden en el transcurso hasta, si posible, una hora antes, pensemos hasta las 6 de la tarde de mañana, puedan enviarme lo que requieran enviarme de sus tesis, por favor. Cualquier avance que tengan, a razón de que yo pueda conocer, tenga apuntado a mi mano cuáles son los temas que están abordando y qué lógica uno podría explorar con el enfoque cualitativo en esto que estamos hablando. Hagamos de cuenta, como me decía hace un momento Libertad, que ella está viendo un tema más de cambios, no sé, pues de estrategias curriculares, de un cambio en la carrera, y lo suyo no son los datos, que no quiere usar los datos. Entonces veamos cómo a través del dato cualitativo podríamos explorar en la investigación que ella desea realizar. Y así en muchos casos, ¿no? Wilson también refería, yo veo el tema educativo y posiblemente tengo que explorar ahí en mis estudiantes, tengo que recabar algunas percepciones, algunas impresiones, algunas experiencias, y así, ¿no es cierto? Entonces, con mejor conocimiento de sus investigaciones, yo también voy a poder ejemplificar de manera práctica cómo abordar con este enfoque alguna orientación de cara a su tesis. Por favor, dudas, comentarios, sugerencias,
y con esto cerramos para vernos mañana a la misma hora, bajo el mismo medio. ¿Estamos con todo? Sí, doctor, me parece muy buena y me siento feliz, doctor, porque creo que vamos a aprender de este módulo muchas cosas y la vamos a aplicar en nuestro trabajo. Gracias, Israel. Espero que así sea. Doctor, bueno, está grabando la clase. ¿En cuánto tiempo lo sube a la plataforma o al módulo? Lo que voy a hacer en este momento que terminemos de hablar, paro y empiezo a grabar. Lo que me tome en grabar, voy a subirlo a un canal YouTube y les comparto. Eso es lo que quería conversar con ustedes. Creo que es más expedito el que les comparta el link de visualización directamente al grupo WhatsApp, en lugar de que esperen ingresar a la plataforma para ver donde también va a estar un repositorio de todo lo que les voy a compartir. Entonces, no sé pues cuánto tiempo me tomará con la conexión que tengo y tal vez a más tardar hasta antes de las 12 de hoy, ya van a tener la grabación del día, lo que hemos visto hoy. No ha sido una clase que hayamos extendido mucho porque nos hemos dedicado casi una hora a revisar el programa, a congeniar en horarios, aspectos que seguramente el día de mañana ya no los vamos a tocar, ¿no es cierto? Ya estoy asumiendo como los temas administrativos como un asunto cerrado. Entonces, mañana ya vamos a entrar en materia, vamos a desarrollar algunos conceptos con lo que hemos abordado hoy. Hoy ha sido sumamente introductorio, he rescatado más percepciones de parte de ustedes, he rescatado dato cualitativo de parte de ustedes, a razón de que pueda orientar mejor lo que nos va a tocar el día de mañana, y voy a buscar orientarlo mucho más conociendo sus temas. Si han planteado alguna pregunta de investigación, excelente. Si solamente tienen un título, me va también. Todo lo que pueda aportar a entender mejor lo que ustedes pretenden va a ser de ayuda. ¿Sí? Excelente. Entonces, esa tarea nada más, de que me puedan compartir. Si es que me comparten un título, bárbaro. No hay ningún problema. Si alguno tiene algo más avanzado, excelente. Si existe, además del avance, una pregunta de investigación, fabuloso. Todo ello nos va a servir. ¿Sí? Eso, por favor, entonces. Y yo buscaré un mayor dinamismo para la clase de mañana, donde podamos explotar al máximo la hora y media que nos toca. Bueno, si no hay nada más que decir, con esto cerramos. ¿Sí? Y nos vemos mañana a las 7. Por favor, no olviden enviarme los apuntes que tengan. Para no saturar nuestro mismo grupo, por favor, envíenmelo inbox, se identifican quién son y me mandan lo que tengan que mandar por el WhatsApp. ¿Sí? Excelente. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes. Jueves. No es el jueves, es mañana, martes. Mañana tengo un cruce de horarios. Oh, bueno, le explico. Vale. Hasta el jueves entonces. Hasta el jueves entonces. Un gusto, Yamil. Nos vemos. Chao. Chao, Israel. Nos vemos. Un gusto grande.